Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esto es Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 10, y aquí estamos hoy otra vez en otro episodio más de Bridge Radio en español. Bienvenidos nuevamente a escuchar este podcast. Estamos contentos de que nos puedan escuchar a través de toda Latinoamérica y el mundo. Hemos ya hecho varios podcasts. Este es el episodio número 23, entiendo yo. Algo así. Estamos en el 23 y estamos súper emocionados nuevamente. Y aquí tengo conmigo al gran A.W. Virela, el locutor, el anfitrión de Bridge Radio en inglés. Hoy día estoy, perdón que no estaba en el episodio con Adelka, que lo oí, estaba bien bueno. ¿Qué tú crees que pasa? ¿Cómo te gustó el podcast con Adelka? Excelente. Sí. Creo que hay muchas personas que de verdad han sido impactadas. Hemos empezado a escuchar comentarios de personas que verdaderamente el testimonio de ella les tocó grandemente. Para aquellos que no lo han escuchado, es un testimonio acerca de cómo Dios la sanó de su experiencia de abuso sexual y cómo también la sanó de la depresión y de la anorexia. Inviten a personas que escuchen ese podcast y los demás episodios que tenemos en Bridge Radio en español. Sí, qué bendición. Tú sabes, nosotros vemos los números, la gente que están escuchando ese podcast en todo el mundo. Nosotros el podcast oyeron en todo Sudamérica, menos Venezuela. Yo creo es porque lo que está pasando allá no están dejando entrar con, ¿sabes?, los teléfonos, no sé. La otra cosa que vimos es mucha gente en Europa estaban oyendo el podcast en Adelka. Y nosotros nada más vemos los números para la gente que están escuchando, no porque nosotros queremos ver quién, pero es todo para la gloria de Dios, tú sabes. Y nosotros les gustamos ver los números y dar toda la gloria de Dios, porque no es nosotros que están haciendo eso, es Dios. Dios es el que trae la gente que están escuchando, Él es el que trae la salvación y nosotros les damos toda la gloria en eso. Amén. Tú sabes. Sí, y yo creo que es importante que ustedes nos conozcan. Quizás están escuchando quiénes son ustedes de Bridge Radio en español, qué es lo que están haciendo. Pues nosotros nos encontramos aquí en la frontera, en Laredo, entre Estados Unidos y México. Y somos un ministerio sin fines de lucro que fue fundado hace 10 años con el propósito de equipar al cuerpo de Cristo a través de la palabra escrita y hablada. Y tenemos aquí una librería, tenemos un coffee shop, aparte de la palabra que enseñamos, que compartimos a través de estudios bíblicos y conferencias. Usted llega, se sienta, discute temas de teología, discute acerca del evangelio, comparte con otras personas el evangelio y comparte un rico café. ¿Un cafecito? Un cafecito. O para los cubanos, que es un cortadito, ¿verdad? Un cortadito. No tenemos el cortadito todavía, pero no, todavía café riquísimo. Así es que ahora mismo estamos bien emocionados también porque estamos haciendo una campaña para recaudar fondos para un edificio nuevo, para comprar un edificio nuevo. Como les dije, hacemos conferencias, tenemos planes de hacer más conferencias y de abrir cursos de seminario por extensión. Así es que si usted siente en su corazón ser parte de lo que Dios está haciendo aquí, puede ir a nuestra página web en Bridge. Y nosotros cogemos $1, un penny. Tú sabes, yo siempre digo eso en el podcast en español y les voy a decir que Dios los ha bendecido mucho a este ministerio. Amén. Porque nosotros queremos enseñar la verdad de Jesucristo en español en todo Centroamérica, Suramérica, en todo el mundo. Pero por eso nosotros comenzamos el Bridge español, para la gente allá pueden oír verdad, enseñanzas, testimonios y que ustedes allá pueden hacer lo
mismo en su país, en su casa, en su barrio, porque es para todo, Claro que para sí. él, todo es para él. Sí, por favor, comparta esto con todo el mundo, con creyentes, con no creyentes. Creemos que es una herramienta. El website es Bridgemin Laredo, es BRIDGEMIN Laredo.org, y ahí pueden escuchar el podcast. Hay unas partes en inglés, otras en español, y pueden bajar nuestra aplicación tanto en Google App como en el Stitcher Radio. el Google Play Store. Pueden bajar la aplicación y ahí pueden donar si desean donar, pueden escuchar los mensajes y ver cuántos blogs y tantas cosas que pueden edificar el cuerpo de Cristo. Sí. Así es que estamos listos para comenzar el episodio nuevo. Sí, hoy día, antes que termine, vamos a entrevistar a Eduardo Martorano. Me gusta decirlo como un italiano, pero es venezolano. Él tiene un buen testimonio bien, ¿qué es la palabra que quiero usar? Bien impactante. Tiene un testimonio sí. bien impactante. Y acerca de Eduardo pues ha hecho la mayoría de los podcasts en Bridge, así es que yo los animo que cuando entren al app o al website, tiene muchos acerca de las 5 solas, tiene temas de teología de la iglesia, y está preparándose para un tema de las doctrinas de la gracia, así es que esté pendiente para ese tema que prontamente viene con nosotros. Así es que vamos a estar listos para recibir a Eduardo. Sí, vamos a comenzar. Listos. Como les dije, en este episodio tenemos en este día a Eduardo Martorano. Eduardo es uno de los anfitriones aquí en Bridge Radio, y él nació en la ciudad de Maturín, Venezuela. Estudió su maestría en divinidad en el Seminario Teológico Puritano Reformado en Grand Rapids, Michigan, y actualmente es director de alcance en la Seventh Reformed Church, la séptima iglesia reformada en la ciudad de Grand Rapids, Michigan, donde vive junto a su esposa Naudi y sus 3 hijos, Amelie, Leonardo y Amaya. Así es que damos la bienvenida a alguien que no hay que darle la bienvenida porque es de la casa. Eduardo Martorano, bienvenido. Estás al otro lado del micrófono, te damos la bienvenida a tu casa. Hola Rafael, hola a todos por allí. Muchas gracias por tu invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y dar mi testimonio y hablar un poco sobre mí también. Muchas gracias, de verdad. Perfecto. ¿Sabes qué, Eduardo? Yo estaba hablando con Abe y estaba hablando con Steve. Yo dije, fíjate, Eduardo está dando mucha enseñanza a través de Bridge Radio. Ha dado tantos temas tan interesantes, y yo creo que es importante que la gente vea de dónde viene Eduardo, porque quizás piensan, este muchacho lleva en la iglesia 20, 30, 40 años, pero no conocen la historia tuya de cómo viniste a fe en Jesucristo. Así es que cuéntanos un poquito más acerca de ti, quién eres, y ¿verdad? Para que la gente en el podcast te conozca. Claro que sí. Bueno, como tú dijiste, nací en Venezuela, en una ciudad del noreste del país, que se llama una ciudad de Maturín. Pero yo viví en muchos lugares de Venezuela a causa del trabajo de mi papá. Mi papá trabajaba también en la empresa de petróleo, entonces siempre lo movían de sitio, siempre lo movían de lugar. Entonces yo crecí en muchas partes de Venezuela, en el este, en el oeste, hasta viví en una isla de Venezuela, que fue donde me convertí. Entonces, en la playa. En la playa, en la playa. ¿Esa es Isla Margarita o no? En la isla de Margarita, sí. Ay, qué rico. Sí. Crecí en una familia que es católica, o sea, tradicionalmente católica. A mí, cuando era un bebé, sí me bautizaron en la iglesia católica, después hice la comunión. Todo como latino común, ¿no? Tuve una infancia muy, muy feliz, de verdad, muy, muy normal. Tuve unos buenos padres, unos buenos hermanos. Pero la verdad nunca oí el evangelio, aunque fui para escuelas católicas, nunca oí el evangelio, nunca oí lo que el Señor hizo por mí en la cruz del Calvario, nunca me lo explicaron. Eso llegó cuando yo tenía ya 30 años, en el año 2010. Wow. Yo nací en el año 1980. En el año 2010 fue cuando oí por primera vez el evangelio tan bien explicado, bien hablado, y fue cuando me convertí en Señor y le rendí mi vida a Él. Wow, Eduardo. Entonces, pensando en un país como Venezuela, por cierto, yo
en mi vida pasada fui en un viaje misionero a Venezuela en los años 90, en el 93 aproximadamente. Estuvimos allá en el área de Chacaíto. Aquellos que son muchos saludos a la gente de Venezuela. Sí. Me quedé frente a la heladería de Tío Rico. No Ajá, sé si te sí, acuerdas claro, de esos me acuerdo. helados allá. Y entonces, Sí, claro. Venezuela se conoce como un país que tenía, bueno, como mucha gente conoce el evangelio, que quizás no es el evangelio de sana doctrina, pero cómo en un país que está pasando las situaciones que está pasando ahora, llegó el evangelio a tu vida. ¿Fue que fuiste a una campaña? ¿Fuiste a un servicio? ¿Cómo fue que llegaste a profesar fe en Jesús? Eso fue bien, o sea, interesante, ¿no? Yo, como te decía, yo vivía solo en la ciudad, en la isla de Margarita. Yo trabajaba para un canal de televisión que se llamaba Telecaribe, y este canal lo estaban vendiendo y lo compra unas personas que son cristianas. Entonces, por supuesto, ellos cambian como el contenido del canal, cambian como la dirección del canal, y empiezan a poner mucho contenido cristiano, muchas películas cristianas, muchos programas cristianos. Y mi conversión, yo digo que, o sea, que empezó por medio de una película. Yo vi una película que se llama Prueba de Fuego. No sé si la han visto. Fireproof. Ya, Fireproof. Wow. Esta película me hizo hacerme muchas preguntas en cuanto a Dios. Me hizo hacerme muchas preguntas en cuanto a la Biblia. Me hizo hacerme muchas preguntas en cuanto a Jesús. Si en verdad había si en verdad la Biblia era la palabra de Dios, quién era este Jesús que yo todavía no conocía, si Dios era este Dios que me mostraba en la película. Fue un deseo interno de conocer sobre Dios, de conocer sobre Jesús, de conocer sobre la Biblia, un deseo interno después de ver esta película, y en ese deseo yo entro al internet y empiezo a buscar muchas cosas. Pongo preguntas sobre qué es la Biblia, quién fue Jesús, quién escribió la Biblia. Empezó a leer muchísimo. Me acuerdo que me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana leyendo. Y una de esas veces uno de esos días entro a una página web donde dice que te descarga sermones. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es un sermón? ¿Cómo que? Y yo empiezo a bajarme sermones de varios pastores, de varios pastores latinos. Y uno de estos pastores es un pastor mexicano llamado Armando Alducin. No sé si lo conocen. Sí. Me gustó mucho su forma de explicar en ese momento. Y en una de sus enseñanzas, me acuerdo muy claramente, yo estaba en mi cama acostado y estaba oyendo el mensaje de él. Y en uno de esos mensajes, a la mitad del mensaje, él empieza a explicar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Wow. Él empieza a decir que Jesús tomó nuestro lugar, que Él tomó nuestro castigo, que Él tomó lo que nosotros merecíamos por ser pecadores, que Él fue por nosotros a la cruz y que tomó la ira del Señor, y que ahora nosotros deberíamos de arrepentirnos y de tener fe en la obra de Cristo. Y eso para mí Rafael, fue como si los ojos se me abrieran de repente. Fue como si fue una revelación, fue que experiencia para mí, que espiritual. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. En ese momento lo que hice fue que me arrodillé allí en el cuarto, empecé a orar sin saber orar, empecé a llorar, empecé a decirle perdón a Dios, que me perdonara por mis pecados, que cambiara mi vida. Le daba las gracias porque el Señor Jesús había muerto por mí en la cruz del Calvario. Amén. Wow, fue un cambio radical, o sea, con decirte que yo era un rockero, un metalero, tenía el pelo largo, yo... Eras de los ochentosos, de las hair bands. Sí, yo tocaba guitarra en una banda de heavy metal. Ay, yo quiero ver una foto de eso. Testimonio. Sí. Por allí tengo unas fotos todavía. Tenía mi barba muy larga también. Ándale.
Yo creo que eso va a ser la foto que necesitas poner cuando vienes acá abajo, cuando vas a hacer en la iglesia que vas a pastorar. El antes y después. Sí, el antes de después. Ay, no. Sí. Entonces, después de ese día, mi vida cambió. Empecé, o sea, yo quería leer la Biblia, no tenía Biblia, sino que me la descargué en un BlackBerry que yo tenía. Empezaba a leer desde Génesis y leía hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Empezaba a oír más sermones. Wow. Empecé a buscar iglesias, iba para cualquier iglesia que yo, o sea, encontraba en la zona. Tenía muchas preguntas, tenía esa hambre y ese deseo de seguir aprendiendo sobre el Señor, Amén. sobre el Evangelio, sobre la Biblia. Y fue un cambio de verdad, yo digo, radical y drástico, ¿no? Y yo siempre digo que fue una conversión poco común. ¿Y por qué lo digo? Sí. Porque mucha gente llega al Evangelio porque han sufrido, porque están sufriendo, Exacto. porque tienen algún problema, pero en mi caso no fue así. En mi caso yo no estaba sufriendo, yo no tenía ningún problema, solamente oí el Evangelio, lo creí y llegué a los pies de Cristo. So, Eduardo, por la gente que están escuchando aquí, Eduardo hizo el testimonio en inglés. Una de las cosas que cuando tú estabas diciendo en el podcast en inglés de tu testimonio, las iglesias que tú estabas yendo en este momento, la diferencia de las iglesias que estabas yendo que no estaban predicando el evangelio. Yo sé que tú puedes hablar un poquito de eso, la diferencia de las diferentes iglesias que estaban predicando algo diferente de lo que tú estabas ya conociendo de la verdad del evangelio. Sí, claro. Después de mi conversión, a los pocos días o a las pocas semanas, yo empiezo a ir para una iglesia. Pero poco a poco yo me daba cuenta que lo que yo leía en la Biblia no era lo mismo a lo que se predicaba en estas iglesias, o lo que se hacía en estas iglesias no era lo mismo de lo que yo leía en la Biblia. Entonces tuve ese choque o enfrentamiento de ¿por qué ellos hacen esto así si la Biblia dice otra cosa? ¿Por qué ellos predican de esta manera si la Biblia predica de esta manera? ¿Por qué ellos enseñan un evangelio muy humanista y muy centrado en el hombre? Claro. Sí. Cuando la Biblia enseña un evangelio que es centrado en Jesús, en Dios, ¿no? Entonces, eso fue solamente semanas de mi conversión, y en ese deseo de seguir buscando, otra vez yo entro al internet, empiezo a buscar cosas que para mí se parezcan más a la Biblia, y es cuando encuentro a otro tipo de predicadores como John MacArthur, Wow. como R.C. Sproul, como Joel Bick, como Paul Washer. Sí. Y wow, cuando encuentro este tipo de hombres, cuando encuentro este tipo de predicadores, fue como otra revelación. Wow, esto sí es lo que yo quiero oír. Esta es la verdad. Estos hombres son los que me enseñan a mí sobre la Biblia. Estos son los hombres que Dios usa para su gloria. Entonces me empecé a leer sobre estos hombres, busqué sus libros, busqué la Biblia de MacArthur, empecé a crecer como cristiano, y tuve ese deseo de ir para una iglesia, pero no había iglesia. No había, ¿no? Y yo vivía como te dije, en la isla de Margarita, pero después de unos meses yo me mudo a la ciudad de Caracas, porque por cuestiones del trabajo, yo renuncio al trabajo y me mudo a la ciudad de Caracas. En la ciudad de Caracas asisto a otra iglesia que también predica un evangelio muy centrado en el hombre. Estuve allí como por 1 año y medio, y yo me acuerdo que yo hablé varias veces con los pastores diciéndoles que lo que estaban haciendo no era correcto, que no eran malas personas ni nada por el estilo, pero que la manera en la que estaban predicando y lo que estaban enseñando para mí no era lo correcto. Pero bueno, no me hicieron caso. Imagínate eso, o sea, tú estás convertido, ¿cuánto tiempo llevabas? Como 2 años. Wow. Y tú estás llegando donde el pastor y diciéndole, o sea, Sí. mira, vemos la providencia de Dios en esto, porque
¿qué persona entra en el internet y busca un pastor y usualmente no van a ver a MacArthur? Sí. Van a ver un predicador de prosperidad, van a ver un predicador quizás de nueva era y cuánto disparate hay. Y si no, ¿cómo Dios te llevó a ti? No solamente a ver videos de pastores que están predicando una sana doctrina, sino que te lleva a un sitio de predicaciones que estás bajando eso. Y entonces te da el Espíritu Santo, empieza a usar esa palabra que ya tú tienes en tu mente sembrada y en tu corazón, y te da discernimiento de que cuando tú escuchas algo que no está de acuerdo a la palabra, Sí. se sube una, como decimos en inglés, un red flag, una bandera roja, como que algo está mal. Exacto. Y entonces tú tan bebé en el cristiano y sin embargo más maduro que los pastores que estás visitando. ¿Cómo reaccionaron ellos cuando tú les dijiste eso? No, bueno, ellos me decían que yo debía de seguir como que leyendo la Biblia, debía seguir como que estudiando la Biblia. De someterte. La verdad, sí, no, la verdad no me oyeron mucho. Entonces allí yo decido junto con mi esposa, yo ya me había casado en ese momento, yo me casé en el 2011, yo decido con mi esposa y con 2 familias más de esa iglesia salir de la iglesia y, entre comillas, plantar una iglesia con, no sé cómo, porque yo no sabía cómo predicar, yo no sabía cómo plantar una iglesia, yo no sabía nada sobre cómo hacer iglesia, pero yo decía, bueno, si aquí no se predica la verdad, yo la voy a predicar, yo sé que el Señor me va a guiar, me va a ayudar, y lo voy a hacer como sea. Entonces empecé, yo predicaba, yo tocaba la guitarra también, y nos reuníamos en el apartamento de la hermana de mi esposa. No, allí nos reunimos por varios meses. Yo predicaba, el esposo de la hermana de mi esposa me ayudaba también en la predicación a veces. Uh-huh. Y allí fue mi inicio como predicador, fue mi inicio como maestro. Yo sentía este deseo y esta pasión por predicar la palabra, por enseñar la palabra de Dios, que yo sabía que no se hacía en Venezuela, que no se enseñaba de esta manera. Yo tenía ese deseo de enseñar, de predicarlo. Y yo creo que así fue que yo me di cuenta que el Señor me estaba llamando al ministerio pastoral. Eduardo, ¿tú puedes explicar un poquito lo que estabas hablando? Porque yo creo que es muy importante que la gente que están escuchando, cuando tú estás diciendo que las predicaciones que la gente estaban haciendo era enfocado al humano, que tú puedes explicar eso, cómo se ve eso, porque mucha gente está preguntando, bueno, ¿cómo yo sé la diferencia de eso? Porque maybe no saben. ¿Puedes tocar eso un poquito, el tema en eso? Sí, cuando el evangelio se centra en el hombre, se centra mucho en la responsabilidad del hombre. Se centra mucho en lo que el hombre tiene que hacer. Es como que si tú te tienes que ayudar primero para que Dios te ayude. Es como que tú tienes que dar siempre el primer paso para que Dios pueda dar el segundo paso. Uh-huh. Es como que tú tienes que, es como si tu voluntad y tu libre, o sea, que el albedrío está por encima de la libre voluntad de Dios. Uh-huh. Y no es así. Sí es verdad que el hombre tiene cierta responsabilidad, sí es verdad que el hombre tiene que creer, sí es verdad que el hombre tiene que tener fe, sí es verdad que el hombre tiene, que arrepentirse, pero todo eso la Biblia nos enseña que es un don de Dios. Amén. Todo eso la Biblia nos enseña que es Dios quien lo da, ¿no? Amén. Entonces, estas iglesias, este tipo de evangelio que se centra en el hombre, se enfoca mucho en la responsabilidad del hombre. Uh-huh. Se centra mucho en lo que el hombre tiene que hacer, dejando por un lado la libre soberanía de Dios. Explícanos un poco, porque y quiero detenerme aquí un poquito, como decía él, porque es importante que la gente entienda. Escuchamos muchas predicaciones allá afuera. Me inspiró, quiero que veas el campeón que Dios hizo en ti, quiero que prospere. O sea, agarran un texto fuera de contexto y lo convierten en un pretexto. La diferencia entre eso y ¿qué es la predicación expositiva? Porque la gente escucha ese término y les da miedo. ¿Qué es eso de predicación expositiva? ¿Cuán importante es predicar la palabra de Dios expositivamente? ¿Y qué es lo que significa? Porque mucha gente no sabe. Claro, predicar de manera expositiva es dejar que la Biblia hable. Amén. Es que el mensaje mismo lo da la Biblia. Que tú no alteres el texto, tú no modificas el texto con tus pensamientos, con tus filosofías o con tus propias, ideologías. Tú dejas que el mismo texto hable, el mismo texto te dé el mensaje, que el mismo texto guíe
te guíe lo que tú estás diciendo, guíe tus pensamientos y que el mismo texto guíe o sea, tus ideas. Amén. Es dejar que el mismo texto enseñe y no el imponer tus propios pensamientos en el texto. Eso es lo que es la predicación expositiva. Y no dejar predicando en toda la Biblia, no nada más los libros que los otros. Exacto, tú no editas lo que vas a predicar, tú no editas la Biblia, tú tienes que predicar todo el consejo de Dios. Eso es así. Fíjate, Uh-huh. y siento que fue como si Dios te dijera, ok, mijo, para el agua, como si no supieras nadar y te tiran a este mar Sí. de empezar una obra. ¿Cómo fue que Dios te guió en ese proceso de, ok, yo no sé pastorear, estoy aprendiendo de la Biblia? ¿Cómo preparabas tus sermones? ¿Cómo era que viste el orden de culto? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, una de las cosas que me enseñó mucho a predicar fue por el ejemplo de otros pastores, ¿no? Sí. De otros predicadores. Yo leía mucho y oía mucho a John MacArthur y lo que él hacía, cómo él explica el texto, cómo él te daba el contexto primero, y los pasos que daba. Y también hay muchos libros que te explican cómo predicar, muchos libros buenos y también también yo encontré muchas predicaciones y muchos sermones que te enseñan a cómo predicar. Y yo pasaba horas y horas y horas. En ese momento podía porque no tenía hijos, ¿no? Yeah, sí. Pasaba horas y horas haciendo un sermón, viendo cómo se hacía. Y otra cosa que es muy importante, tú tienes que marinar todo tu proceso con oración, ¿no? Amén. Tienes que orar muchísimo, tienes que pedir la dirección del Espíritu Santo, tienes que pedir la dirección de Dios y Él siempre te va a guiar, Él siempre te va a ayudar, Él siempre, obviamente vas a cometer muchos errores. Yo oigo mis predicaciones de esa época y yo digo, wow, ¿cómo dije esto? ¿Por qué hice eso así? ¿Por qué no sabía hacer nada? Entonces, pero eso es un proceso que el Señor te va guiando. Eso es un proceso que el Señor te ayuda y te va perfeccionando en ese camino de la predicación. Y entonces estás en ese proceso. ¿Cuánto tiempo estás en esa obra en Venezuela antes de ir al próximo? Bueno, estuvimos como un año en ese apartamento y luego también por la providencia de Dios yo conozco al pastor de una iglesia en Caracas que están en la misma situación que nosotros, que también se reúnen en un apartamento, que también tienen un pequeño grupo de personas, que también salieron de una iglesia y que también se encontraron con la verdad y que entonces están predicando la verdad. Entonces para mí eso fue también una revelación, o fue un momento muy, muy, muy alegre para mí porque me di cuenta que no era el único, ¿no? Entonces, después de varias conversaciones y de varias reuniones con este pastor, nos unimos, los dos grupos y nos empezamos a reunir como una sola iglesia y ahora en ese momento nos llamábamos Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia. Amén. Que todavía existe con este pastor, con el pastor Plinio Orozco y con el pastor Rubén Contreras, que es el esposo de la hermana de mi esposa. Oh, wow. Sí. Allí yo estuve también como por 2 años. Yo predicaba un domingo yo, un domingo otro pastor. También enseñábamos, tenemos estudios bíblicos cada semana, teníamos servicios de oración, teníamos consejería. O sea, hacía todo el trabajo de un pastor, aunque no era un pastor, sin estudios o un pastor, que ha sido, ordenado por una iglesia. Uh-huh. Pero hacía todo el trabajo del pastor. Bueno, yo en Venezuela, yo cursé por un seminario por 2 años, un seminario muy básico allá en Venezuela, porque con el deseo de enseñar y de predicar, yo estaba buscando lugares para estudiar, y cursé un seminario de 2 años, me gradué. Luego yo sentía todavía el deseo de seguir estudiando y estudié por 2 años más en el Instituto de Expositores, que es el instituto del Master Seminary, la parte en español de John MacArthur. Estuve 2 años también con ellos, pero todavía sentía el deseo de seguir estudiando y de seguir, preparándome como pastor, como predicador, y en ese deseo
yo conozco a una persona de aquí de Estados Unidos que va para Venezuela para una conferencia. Él se llama Bill Greendyke, y él me habla sobre este seminario aquí en Grand Rapids. Y eso fue como en el 2014, 2015, por allí. Y yo en el 2015 vengo para los Estados Unidos a la Shepherds Conference, a la conferencia de la iglesia de John MacArthur, y me vengo para Grand Rapids para conocer el seminario. Tengo una reunión con el presidente del seminario, con Joel Vicky. Él me habla sobre el seminario, me habla sobre la visión del seminario, sobre la beca que ellos dan y sobre todo el proceso de aplicación, todo el proceso que yo debo de pasar para poder entrar al seminario. De luego yo me devuelvo a Venezuela y empiezo todo ese proceso. Empiezo con los ensayos que tengo que escribir, con la aplicación. Y bueno, por la gracia de Dios y por su providencia, me acuerdo que en noviembre del 2015 me llega la carta de que fui, de que me aceptan en el seminario. Gloria a Dios. Con una beca completa. Wow. Sí, fue un momento, no podía creerlo. Yo decía, no puedo creerlo, que Dios sea tan bueno, que Dios haya abierto todas las puertas. Me acuerdo cuando le cuento a mi esposa, tampoco lo podía creer. Luego fuimos y nos sacamos la visa de estudiante, y fue bueno, y así nos vinimos llegamos el 7 de enero del 2016 aquí a Michigan. Empecé a estudiar, fue una experiencia demasiado buena, de verdad. Le doy muchas gracias al Señor y a todas las personas que me ayudaron en ese proceso. Y bueno, aquí estoy desde el año 2016. Tú puedes, Eduardo, puedes hablar un poquito porque estamos hablando de la soberanía de Dios y con todo lo que está pasando en Venezuela. Tú sabes, aquí tenemos muchos escuchantes que están escuchando de todas las partes de Latinoamérica, de Sí. México, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Honduras, todo. Y ellos saben lo que está pasando en Venezuela. Y en este tiempo, cómo Dios te saca en ese país que ahorita está, todas las cosas que están pasando, la gente sabe, cómo te saca de eso, ¿verdad? En su providencia, y te lleva a California y después te lleva a Grand Rapids. ¿Tú puedes hablar un poquito de eso? Sí, claro. Sí, bueno, en el 2015... Yo creo que específicamente lo que está pasando también en Venezuela, junto a lo que está pasando ahí, Dios sacándote porque yo creo que tú tienes mucha historia de lo que estaba pasando allá. Yo creo que es bien importante que la gente sepan lo que está pasando en Venezuela y ha pasado en Venezuela en ese tiempo. Sí, ya desde hace muchos años la situación crítica en Venezuela empeora. Cuando yo estaba en Venezuela ya se veían, por ejemplo, cómo no encontraban los alimentos en los supermercados, cómo la inflación era muy alta, cómo los hospitales y las clínicas no encontrabas recursos ni nada. Tienes que hacer unas filas de horas para poder comprar un poco de alimentos. Muchos niños morían por desnutrición. Wow. o gente con cáncer moría porque no tenía cómo comprar sus medicamentos. Wow. Era una situación bien fuerte. Cuando el Señor nos saca en su gracia de Venezuela, nosotros no estábamos huyendo de Venezuela ni nada por el estilo, solamente me vine para estudiar. Pero aquí en los Estados Unidos, mi esposa y yo tuvimos la idea de hacer una fundación para poder hacer algo para ayudar a la gente en Venezuela. Nosotros nos sentimos como con una obligación moral, ya que estábamos aquí bien, estábamos aquí con todo lo que necesitábamos. Entonces quisimos abrir una fundación que se llama Help Venezuela. Nosotros empezamos a pedir donaciones, ya sea de dinero o de cosas físicas. Empezamos a cada mes a enviar cajas a Venezuela con comida, con ropa, con zapatos, con artículos de higiene, con cosas para escuelas. Y de verdad el Señor nos ha bendecido de una manera enorme. El Señor ha provisto de una manera increíble.
cómo ha provisto para esta fundación. Hemos sido capaces de abrir 3 comedores en Venezuela, en 3 ciudades diferentes, en 3 ciudades diferentes, donde alimentamos a más de 100 o 150, o sea, niños y ancianos. Le damos su alimento diario. Y verdad, ha sido una experiencia también única. Tenemos una página web que es helpvenezuela.org para el que quiera entrar. Si lo puedes deletrear, por favor, para que los que están escuchando puedan alcanzar esa página. Sí, help, H-E-L-P, y luego el nombre de Venezuela, help Venezuela con Z, .org. Allí pueden ver toda la información de la fundación, pueden donar también lo que quieran donar. Claro que sí. Sí, todos los meses estamos enviando cajas, alimentos, estamos alimentando a estos niños. Sí, también ha sido, mi esposa es la que se encarga más de la fundación, la que tiene más es como la directora general de la fundación. Uh-huh. Sí, y es algo que es algo que estamos haciendo desde el 2016, y el Señor ha provisto de verdad los fondos para esto, y mientras Él lo siga haciendo, lo vamos a seguir haciendo. Gloria a Dios. Fíjate, y ahora vemos la mano de Dios, cómo Dios te saca, no solamente para bendecir tu vida, sino bendecir la de otros, porque esto es parte del Evangelio. Esto es parte de cuidar a las viudas, de cuidar a aquellos que tienen necesidad y de ser de testimonio para la gente que está perdida. Wow. Sí. El amor a tu prójimo. Wow, y necesitamos pensar eso, ¿verdad? ¿Cómo trabaja Dios en su providencia, en su soberanía? Él te saca de Venezuela, te trae aquí a los Estados Unidos para ayudar a la gente en Venezuela con tú y tu esposa. ¿Qué cosa? Nosotros no pensamos esa, ¿verdad? No. Y ver también cómo tú tenías tanta necesidad de escuchar la palabra y cómo hay falta de predicadores, hay falta de pastores que prediquen a la comunidad hispana a través del mundo. Una de las razones que decidimos hacer Bridge Radio en español es que vemos que sí hay algunos podcasts, pero no tanto como en inglés. Y hay gente que está buscando, tal como tú estabas buscando, oye, quiero escuchar una predicación de sana doctrina, quiero escuchar a alguien que me hable con algo que esté de acuerdo a la palabra, que Dios me está enseñando, que me está revelando en su palabra. Fíjate, entonces estudias la maestría en divinidad en Puritan Reformed Seminary, y entonces después de todo eso, ¿qué pasa cuando te gradúas? ¿Qué Dios te lleva a hacer luego de la graduación? Sí, bueno, antes de la graduación, en el año 2018, me llama esta iglesia, Seventh Reformed Church. Me llama porque un estudiante del seminario me recomienda a mí para la iglesia, porque la iglesia estaba buscando a alguien para trabajar, y ellos me llaman. Para mí fue una total sorpresa. Yo no estaba buscando trabajo, yo no estaba buscando nada por el estilo. Es más, mi plan era de volver a Venezuela después de mi graduación, porque yo no tenía ningún plan aquí en los Estados Unidos. Esta iglesia me llama y me explica que me recomendaron, que me quieren, o sea, que entrevistar, que quieren verme para trabajar con ellos. Y yo les digo, bueno, voy a hablar con mi esposa, voy a orar al respecto. Y luego de varios días, yo me reúno con los ancianos de la iglesia. Ellos me explican para qué me quieren, en qué consiste el trabajo, que es un trabajo en esencial como alcance comunitario. Aquí en el vecindario, es como predicar el evangelio, como hacer que las personas conozcan sobre el evangelio, sobre Cristo, sobre la Biblia. También hacer tipos de actividades con ellos. También estoy en el ministerio de benevolencia, que es para ayudar a los más necesitados aquí. Entonces yo acepto el trabajo, y estoy aquí desde el año 2018. Ha sido también una experiencia muy grata. También yo predico aquí en la Seventh Reformed Church una vez al mes en inglés. Y hasta ahora estoy aquí, y ahora hay unas posibilidades muy altas de que me mude para Laredo. Ay, cuéntanos acerca de eso, ¿qué Dios está haciendo ahí? Sí, bueno, eso también, o sea, pasó sin buscarlo. Yo digo que Dios es tan bueno que, no sé, que todo me lo manda sin que yo lo busque, ¿no?
esto pasó porque Steve, que ustedes conocen a Steve, ¿no? El presidente, el presidente Claro. del ministerio. Steve, Sí. ¿qué Steve? Sí. Es Rafael. No. Él tiene mucha conexión con la iglesia, con Seven Reformed Church, Sí. porque la iglesia lo ayuda a él en su ministerio, y creo que él fue miembro de aquí, de esta iglesia por un tiempo también, o su familia. Sí. Entonces, él viene una vez para acá para dar una presentación sobre Bridge Ministries, y le hablan sobre mí. Porque él menciona también como que está buscando a alguien que hable español para un podcast, algo así, y entonces le hablan de mí, y también le comenta que yo fui uno de los traductores de las notas de estudio de la Biblia, de una Biblia de estudio, y eso también a él le llama la atención, y es cuando él me contacta para este podcast en español. Cuando él me habla del podcast, yo le digo, wow, que para mí esto es una respuesta a mis oraciones, porque yo he estado orando hace mucho tiempo de cómo ministrar al pueblo latino en los Estados Unidos y en el mundo. Amén. Y él me habla sobre su idea, sobre el podcast en español. Yo le digo también cuáles son mis ideas para este podcast, si lo hacemos, qué tipo de enseñanzas quiero dar y qué tal y cómo sería el formato. Los dos estuvimos muy de acuerdo en todo lo que hablamos. Y bueno, y empezamos el proyecto, y de verdad ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia muy grata. He recibido de verdad la respuesta de las personas, y los correos que recibo son muy gratos también. Y de verdad, y espero seguir con esto por mucho más tiempo. Sí, y la gente que están escuchando, el doctor Rafael hace el podcast en español, Bridge Radio en español, y él hace las entrevistas con los autores, y Eduardo también es el host de Bridge Español, y él hace más de las enseñanzas de doctrina y teología y todo eso. So, todos estamos aquí juntos en el trabajo de Dios para su gloria. Amén. Sí, claro, y espero que si voy para Laredo podamos seguir haciendo muchas cosas. Van a estar juntos, él está esperando. Claro, te estamos esperando con ganas. Sí. Claro que sí, allá con el calor de Texas, que aquí hace mucho frío, de verdad. Eso es así. Oye, Eduardo, entonces, lo más seguro vienes para Laredo. Estamos confiando en Dios que en los próximos meses, sabemos que hay una necesidad enorme de sana doctrina, no solamente en Laredo, sino en el mundo. Y mucha gente no conoce lo que es el evangelio. O sea, creen que conocen el evangelio. Dicen, sí, yo escuché el evangelio, yo levanté mi mano y acepté al Señor. ¿Cuál es la diferencia de creer que uno conoce el evangelio y de conocer el evangelio? ¿Cómo transforma eso la vida de uno? O sea, ¿qué diferencia hay entre creer que uno ha escuchado la verdad y conocer la verdad de acuerdo a la palabra? Y preséntanos el evangelio para aquellos que no lo conocen. Sí, bueno, cuando tú crees el evangelio de verdad, el evangelio verdadero, tú descansas en el Señor, tú pones tus cargas y tú pones todo en el Señor, y tu fe y tu confianza está en Él y no en ti. No en tu performance, no en lo que tú hagas, no en lo buen cristiano que seas, no en lo bien que tú, que obedezcas la ley, no en el buen hijo que seas, sino que todo se lo dejas en las manos del Señor. Y el evangelio es la buena noticia de que aun cuando somos pecadores, aun cuando nos merezcamos el infierno eterno, aun cuando no merecemos nada del Señor, aun cuando nos hemos rebelado en contra de su ley, aun cuando no queremos tener nada con Él, aun cuando odiamos al Señor cuando no somos cristianos, aun cuando queremos hacer nuestra propia voluntad y no la de Él, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor fue tan bueno, fue tan lleno de gracia y fue tan misericordioso que envió a su único Hijo, lo hizo hombre. ¿Para qué? Para que fuera a una cruz y muriera en lugar de ese pecador tan malvado. Para que tome su lugar, para que reciba el castigo que nosotros merecemos, para que ahora nosotros podamos ser perdonados por Dios el Padre y podamos tener acceso a Él en su presencia por toda la eternidad. Amén. Oye, Eduardo,
¿qué yo puedo hacer para ser salvo? Tengo que hacer los sacramentos, tengo que hacer buenas obras, tengo que dar comida a los pobres, tengo que leer mucho la Biblia como la leíste tú. O sea, ¿hay algo que yo puedo hacer para ayudar a Dios a ser salvo? No, no hay nada que tú puedas hacer, pero el Señor cuando te salva, pero el Señor cuando te da de su Espíritu Santo, pero el Señor cuando te llena de su gracia, Él te da el don del arrepentimiento, el don de la fe, y esa es la prueba de que tú has sido salvo. Esa Amén. es la evidencia de que tú has recibido el perdón de Dios, de que tu vida ha cambiado, de que tú te has arrepentido de tus pecados, de que tú has tenido fe y que ahora tú no vives para ti, sino que vives para la gloria del Señor. Wow, eso quita mucha presión uno de encima. Sí, amén. Porque Claro. yo me acuerdo haber trabajado mucho en ministerios y todo en la iglesia y hacer cosas. Y siempre está esta presión del lo que llamamos en inglés el performance, el hacer cosas Sí. para hacerme ver bien delante de Dios. Y verdaderamente lo que hay que hacer es rendir la vida de uno en arrepentimiento, pedir perdón, arrepentirse de corazón y decirle al Señor, Señor, soy tuyo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Yo no me mando a mí mismo, mi vida es completamente tuya, yo estoy bajo tu misericordia. Claro, así es, ya todo lo hizo el Señor en la cruz. Y mi Tú no- salvación tú- no depende de mí. Exacto, tú no añades nada a tu salvación, tú no le puedes añadir nada, todo lo hizo el Señor, tú solamente tienes que dar prueba o sea, sí, la prueba de que tú has sido salvo, ¿cómo? O sea, con una vida transformada. Amén, amén. Eso es bueno porque yo sé que nosotros tenemos los escuchantes en todas las partes latinas y en todo el mundo que vienen de la religión católica que le dice que necesitas hacer todo este trabajo para que Dios te acepte. Y aún en Sí. muchas iglesias evangélicas hay gente que todavía vive También, por obras eso- y no han conocido el por evangelio obras, de sí. verdad. Eduardo, de verdad que ha sido un placer tenerte Sí. en este día Eso fue rápido. que se fue súper rápido. Sí, ¿verdad? Queríamos que te conocieran un poco. Por cierto, sabes que me Si me acabo acabas de de... llamar, ¿Perdón? si me acabas de llamar, ¿Cómo ¿ya se acabó? Casi, casi. Oye, que me acabo de percatar, yo no me presenté al principio para aquellos que no sabían. Mi nombre es Rafael Mangual y pues soy uno de los miembros aquí de la junta directiva de Bridge y estoy bien contento que Eduardo viene para Laredo porque él trae a la mesa mucho con su entrenamiento, su maestría en divinidad. Hay muchas cosas que en la iglesia latina nos hace falta entender. Hay muchos creyentes que queremos crecer. Mientras más aprendemos de lo que es la salvación y de lo que Cristo hizo por nosotros, más nos sentimos como que en este sentido de humillación de, wow, Señor, verdaderamente mi salvación no depende de mí. ¿Cómo tú dejaste tu trono para venir aquí y morir por mí? Y la salvación es tan hermosa y eso provoca que no podamos quedarnos callados como tú y yo, que nos encanta hablar. Exacto. Y compartir con los demás. Wow, ¿cómo es posible que tú no veas lo que dice la palabra de Dios? Así es que verdaderamente estamos súper contentos de tenerte y estamos esperándote pronto en Laredo. Así es que avance ya las maletas y ven ya. Amén. Bueno, muchas gracias a ti y a todos por tenerme. Ha sido un placer conversar con ustedes. Esperamos que no sea la última vez. Y bueno, y esperamos verlos pronto también por allá en Laredo. Claro que sí. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Amén. Saludos a todos. Gracias. Bueno, con esto damos conclusión a este episodio de Bridge Radio en español. Abe, ¿qué te pareció? Wow. Eso es un testimonio que siempre yo me sorprendo porque cómo nosotros vemos a Dios, tú sabes, moviendo el tiempo Ujú. para sacar a Eduardo de Venezuela, Ujú. llevándolo a California, ahí estudiando con MacArthur y después ir a Grand Rapids en Michigan y ahora ayudando su gente, Ujú. tú sabes, en Venezuela. Y nosotros sabemos que, tú sabes, hay pobrezas en todo el mundo, ¿verdad? Claro que sí. Y nosotros queremos hacer gracias por toda la gente escuchando en México, en Nicaragua, en Bolivia, en Canadá, en todas las partes del mundo. En todas partes del mundo, toda Latinoamérica. Y nosotros sabemos que ustedes están escuchando, ¿verdad? En Argentina, El Salvador, la República Dominicana, Colombia. Todo, gracias por escuchando. Gracias. Me gustaría que dejaran comentarios en nuestra página Sí, por web favor. o que dejaran comentarios en la página de Facebook, Ujú. que nos dijeran cómo fue que llegaste al Evangelio. Quizás
en qué manera Bridge Radio en español o en inglés ha sido de bendición para tu vida, Sí. porque a mí lo que más me impacta, aparte de que Dios lo haya sacado de Venezuela y cómo lo llevó a seminario, es cómo el mismo Dios le presentó el evangelio a través del internet. Sí. ¿Cómo no permitió que él se metiera en una página web que no fuera de sana doctrina, con tanto disparate que hay allá afuera? Sí. Y cómo lo llevó a escuchar sermones de sana doctrina, cómo básicamente Dios mismo lo pastoreó, porque no había pastores que lo pastorearan. Y estábamos diciendo hace un rato que verdaderamente, tal como en los tiempos bíblicos, hay hambruna en la tierra. Hay una hambruna de la palabra de Dios en toda Latinoamérica. Si me estás escuchando, lo más seguro era porque estabas buscando un podcast con una teología de sana doctrina y nos encontraste y dijiste, espérate, aquí hay muchos temas y quiero animarte a que escuches los temas anteriores en que hablamos temas de la iglesia, de las 5 solas, y Eduardo está preparando ahora una serie de las doctrinas de la gracia. Yo creo que eso es súper esencial para entender, wow, este regalo de la salvación, entender teológicamente qué significa eso. Uh-huh. Cuando tú entiendes esas doctrinas te das cuenta de cuán grande es Dios, cuán pequeños somos nosotros y la misericordia que Dios tuvo de salvarnos. Es un regalo inmenso. Y doctor Rafael, tú sabes que nosotros siempre vamos a enseñar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Nosotros nunca vamos a hablar aquí de las experiencias de los otros, que tú sabes, que es la palabra que estoy buscando, que los otros siempre vamos a decir, aquí dice la Biblia, ¿verdad? Uh-huh. Y no necesitas creerlo a los otros, a Eduardo, o al doctor Rafael, o a mí. Todo lo que nosotros estamos diciendo, por favor, vaya a dónde. A la Biblia, para examinarlo, a ver si decimos la verdad. Sí. Y cualquier experiencia que hayas tenido, por más espiritual que parezca, Uh-huh. regresa a la Biblia y di, verdaderamente la Biblia dice esto, verdaderamente es algo válido, porque la Biblia es el consejo de Dios y verdaderamente todo tiene que ser probado a través de la palabra de Dios. Sí. Así es que te invitamos a que vengas y escuches nuestra página web. Otra vez es bridgeminlaredo.org, BRIDGEMIN laredo.org. Puedes bajar nuestra aplicación Bridge App del Apple App Store o del Google Play, y puedes escuchar este podcast en el Bridge App, en Apple Podcast, en Google, en Stitcher Radio o en nuestra página web. Y estamos en YouTube también. Y estamos en YouTube también, así es que, y en Facebook. Por En favor, Facebook, déjanos tus Facebook, comentarios. Instagram, sí. No tenemos TikTok, pero tú sabes. Pronto veremos a Abe en TikTok haciendo quién sabe Ay, qué. no. La pasamos muy bien aquí, gozándonos en el Señor. Sí. Cuando estén por Laredo, dense la visita por aquí, tómense un café con nosotros. Así que no quiero terminar este episodio sin antes ir a la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg y su respuesta. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y en alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Así es que hasta el próximo episodio de Bridge Radio. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Amén.